Perfecto. ¿Estamos listas entonces para poder continuar con nuestro estudio acerca de las tribus? Y el día de hoy voy a compartir con ustedes acerca de Isaacar, ¿sí? Entonces, les pido que me vayan acompañando, ¿sí? En cuanto al estudio de este personaje, vamos a ir viendo conforme ciertas características que encontré acerca del mismo, ir destacando ciertas palabras. Sí, aquí les voy a resaltar quizás varias veces ciertas palabras o ciertas situaciones que indica el texto acerca de él para poder ver la relación de estos detalles y cómo se demuestran en cuanto a lo que este personaje y su tribu nos puede enseñar. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo en primera instancia aquellos detalles que nos muestra el texto bíblico acerca de Isaacar. ¿Sí? Entonces, muy bien. Isaacar es el noveno hijo de Jacob, pero el quinto que tuvo con su esposa Lea. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí hubo, como vamos a decirlo así, en cuanto a Lea, hubo un momento de espera, ¿sí? Como ustedes bien, los hijos anteriores que estuvimos escuchando habían sido de parte de la sierva de Rebeca. Durante este tiempo, ¿sí? Lea tuvo, no podía procrear nuevamente, estuvo estéril, dice el texto, fue estéril durante ese tiempo y luego Claro, esos auriculares de y acá. luego, entonces, ella ¿Cuáles? pudo volver a quedar embarazada. Y entonces resulta, sí, que se da este espacio, justamente en este espacio cuando ella vuelve a tener un hijo, sí, que le pone el nombre de recompensa, ¿sí? Porque a Lea le pareció que este hijo era una recompensa de parte de Dios. Y entonces vamos a ir para verificar esto en primera instancia al texto de Génesis 30. Y entonces vamos a leer lo primero que nos dice el versículo 9. ¿Sí? Ahí ustedes me pueden acompañar con sus Biblias. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. ¿Sí? Y entonces es aquí cuando Jacob tiene también la descendencia de parte de Silpa. Pero luego saltémonos al versículo 18. Vamos a ir al versículo 18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. ¿Sí? Entonces, luego de tener este tiempo de no ella procrear pues, desde sus entrañas, ¿no? Entonces se da esta bendición de parte de Dios de nuevo en ella, en su vientre, de poder dar a luz nuevamente desde sus entrañas y tiene a Isaacar. Entonces ella lo ve como esa recompensa, como esa respuesta de parte de Dios y le coloca tal nombre, ¿no? Entonces vemos aquí algo que es interesante, justamente esto de recompensa, ¿no? De este significado que tiene el nombre de Isaacar. Y vamos a ver por qué este detalle. Como el resto de sus hermanos, Isaacar participó en la venganza contra Siquem, en toda la situación de la venta de su hermano José, y el texto nos indica pues que tuvo 4 hijos, Tola, Púa, Hasub y Sinro. ¿Sí? Entonces, esto nos detalla el texto. ¿Sí? Esto nos detalla y pues obviamente también ellos pasaron el tiempo de hambruna, se mudaron a Egipto como familia y tuvieron todo este proceso. Y recibió la bendición de su padre. ¿Sí? La bendición de su padre. Aquí atención a ciertos detalles de esta bendición. La encontramos en Génesis 49, del 14 al 15. Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas, o sea, entre sus bolsitas estas que llevan el animalito generalmente, ¿no? Y continúa. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá
al arduo trabajo. ¿No? Estas fueron las palabras de su padre, ¿no? Lo compara con un burro robusto, ¿no? Y que cuando puede identificar este terreno, pues él va a tener esa sensibilidad, vamos a decirlo así, o esa accesibilidad a ser alguien que doble su hombro, ¿sí? Que va a dejarse llevar por todas las situaciones que tenga que hacer y va a trabajar por ello, ¿no? Entonces aquí atención, recompensa se lo compara con un burro robusto, ¿no? Y importante que él cuando vea, cuando sea capaz de discernir, de darse cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos algunas características en cuanto a este personaje, a Isaac. Ahora bien, justamente de este personaje de Isaacar y de sus hijos, ¿sí? Se forma la tribu. Perdón, aquí un momentito, ¿qué pasó? Se forma la tribu, perdón, no sale la idea. Aquí está. Ahí estamos. Perdón. Ok. Voy a tener que presentárselas, creo así. Ujú. Está habiendo un problema con la diapositiva. Sí logramos ver, por lo menos yo sí logro ver. Sí, toda la idea sí se ve. Sí, todo, bueno, hasta Trif y Ajá, Nita en la sí. parte de abajo. Sí, 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 tienes está razón. saliendo entrecortada, no sé por qué. Voy a hacer un intento más y no vamos a compartir. Sí, parece que hay problemas aquí. Pero bueno, entonces voy a hacerla aquí un poquito más grande. ¿Sí? Ahí creo que se puede apreciar mejor para ustedes la letra y yo puedo continuar. Ok, entonces, de estos, de descendientes de Isaacar, pues surge la tribu de Isaacar, ¿sí? Y aquí, como ustedes pueden ver en su símbolo, tenemos obviamente al burrito con sus alforjas, ¿no? Tenemos al burrito con sus alforjas. Y hay algo aquí también bastante interesante con esta tribu. Por lo general, o bueno, en algunas de las tribus que hemos estudiado hasta ahora, se ha visto que debido a las diferentes batallas, a las diferentes situaciones de lucha y demás que han pasado, pues su número iba descendiendo en lugar de a veces crecer, justamente por las muertes que sufrían y todo lo demás. Y algo interesante de la tribu de Sacar, que no se ha dado en otras, pero lo destaco en este momento por estar estudiando el personaje, cuando se hizo el primer censo, ¿sí? Después de que ellos salieron de Egipto, el texto nos dice que fueron 54.400 hombres, de entre 20 a más años que estaban aptos para la guerra. Después, cuando se realizó un nuevo censo, esta tribu aumentó su número a 64.300. Creció. ¿Y qué ocurre posteriormente con ella también? En el tiempo de David, justamente estos hombres que estaban aptos para la guerra, para seguir apoyando en las diferentes situaciones, se dice que llegó a 87.000, ¿no? Entonces, la tribu en cada proceso del cual vivían, pues iba aumentando su número. Y aquí otro punto clave que quiero destacar, además de obviamente esta creciente de la tribu. Primera de Crónicas 12:32 nos dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Interesante que el texto diga acerca de esto de una tribu, ¿no? Entendían los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Qué más tenemos acerca de esta tribu de Isaacar? Eran también descritos, y justamente aquí vemos quizás esa relación de por qué esta tribu seguía creciendo, eran descritos como hombres valientes en extremo, ¿sí? O sea, le decían, nos toca aquí, ahí estaba Isaacar también, dispuesto a todas las situaciones que tenía que enfrentar. Y dentro de estas actuaciones de la tribu, pues se destaca que ellos participaron junto a Débora y a Barak en la batalla contra Císar, ¿sí? Y Tola, uno de los descendientes de esto de la tribu de Isaacar, fue juez de Israel durante 23 años. ¿Sí? Entonces,
fueron Isaacar y su tribu tuvo reconocimientos y supo destacarse en diversas situaciones. ¿Y qué ocurre que íbamos haciendo ya las conexiones de las ideas que justamente quería destacar y quiero destacar el día de hoy? Es interesante porque la tribu de Isaacar, ¿sí? Dentro de la herencia que recibe de ese territorio que les es dado de la tierra prometida, principalmente uno de esos lugares principales que ellos recibieron fue del fértil de Valle de Jezreel. ¿Sí? Este era un lugar, obviamente por ese nombre que tiene, fértil, era un lugar conocido por su fertilidad y por ser un terreno fértil, pues era un terreno que llamaba a numerosas batallas. ¿Sí? Llamaba a numerosas batallas. Vamos a ver si... Ay, aquí ya se ve bien. Ok. Y llamaba a numerosas batallas. Entonces, aquí ya empezamos a ver la relación en cuanto a las características de esta tribu. Primero su nombre, recompensa, ¿sí? ¿Qué terreno le fue dado a la tribu de Isaacar? El valle fértil de Jezreel. Que se dice incluso que actualmente, porque la foto que ustedes ven aquí, sigue teniendo una gran belleza, una gran cautividad en cuanto a su ornamenta, todo lo que podemos ver dentro de este valle. Y obviamente al ser una tierra fértil, es bueno para la agricultura. Conocemos generalmente que lo que demanda la agricultura pues es justamente fuerza y trabajo arduo, ¿no? Y aquí ya vamos viendo esa relación. Recibió una tierra que correspondía a las características de su patriarca, ¿sí? Asno de huesos fuertes y que se sometería al trabajo duro, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo ya las relaciones que se van dando entre este personaje Isaacar y aquellas características de, de este su patriarca, cómo fueron relacionándose con su tribu. Pero también aquí hay otro punto que destacar acerca de nuestro personaje. Y es que Moisés, bueno, aquí la bendición que la dio a Isaacar, además también a Zabulón, se las dio juntos, ¿no? Y esta la encontramos en Deuteronomio 33, 18, 19. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Zabulón y la de Isaacar: que los de Zabulón prosperen en sus viajes, que los de Isaacar prosperen en su casa. Y es interesante aquí, pongamos atención a los detalles. Ellos convocan al pueblo a la montaña para ofrecer allí los sacrificios apropiados. Sacan provecho de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos en la arena. ¿Sí? Entonces yo por eso cuando la pastora me pregunta quién nos toca Isaacar y me parece muy bonito, porque aunque hay quizás reducida tal vez por decirles información en cuanto al personaje, a Isaacar en sí, y tal vez a las diferentes situaciones, pero quería destacar justamente esto y voy a regresar para poder ya ir a las ideas que me gustaría mostrar. Primero, recompensa. Segundo, esta situación del burro robusto, que yo ya mismo les digo las ideas que tenía en mi cabeza. Tercero, cuando vea, ¿sí? Esto que dicen que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel. O sea, es una situación bastante, para mí, bastante confrontativa, bastante significativa. Que eran hombres valientes en extremo, nos dice el texto, ¿sí? Y que junto a Zabulón les hayan dicho que ellos que daban sacrificios apropiados. Y es interesante también, quizás aquí olvidé subrayarlo, porque a Zabulón le dice, prosperen en sus viajes, pero Isaacar le dice, prosperen en su casa. Y a ambos les dice que van a dar sacrificios apropiados, y a ambos les dice que van a sacar provecho de riquezas del mar y de los tesoros escondidos en la arena. ¿Sí? Entonces, vamos a ir justamente a ver estas partes que quería destacar.
acerca de Isaac. ¿Qué podemos aprender entonces de ellos, no? Vamos primero a esto. La bendición que recibe el parte del Padre. Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. ¿Y por qué yo había destacado burro robusto? ¿No? Porque por lo general, bueno, no sé, aquí tengo personas también de otros lugares, pero por lo general, cuando nosotros pensamos en un burrito, no pensamos en si es robusto, ¿no? La primera idea que se viene a nuestra cabeza es la necedad de la que se caracteriza ese animal, ¿no es cierto? Que es un animalito un poquito necio, un poquito trabajoso en cuanto a llevarlo. Otra idea más, que es aquí, por eso te decía que aquí hay personas de otros lugares, por lo menos aquí en el Ecuador, cuando una persona, cuando un ser humano lleva entrando a la etapa de la adolescencia, le dicen, ya entró a la edad del burro. ¿No? Así le dicen, porque uno se vuelve necio, pero así, necio a más no poder, que dicen, ya está en esa edad del burro, ¿no? Entonces, pero se dice en ese sentido como despectivo, ¿no? De esa característica de la necedad, de que no puede aprender, de que es necesario estarle ahí dando y dando, ¿no? Y así, ese tipo de situaciones. Pero es interesante porque aquí se destaca justamente esa característica real de este animal, ¿no? Obviamente sí, tiene sus momentos de que tiene que ser llevado a la fuerza, pero justamente es un animal robusto por la fortaleza que tiene, ¿no? Y es interesante cómo lo destaca aquí, cómo se rescata quizás, si queremos verlo de alguna manera, esa figura, porque incluso hasta en las escuelas, me imagino que en la gran mayoría, ¿no? Tienen esto de el burro como alguien que quizás no prospera, como alguien que no sabe algo, ¿no? En la escuelita lo típico era a veces en tiempos anteriores, ¿no? Colocarle a un niño unas orejitas de burro y en una esquina, ¿no? Como el que no sabía, como el que no podía, como el que no podía avanzar en alguna cosa, ¿no? Pero entonces aquí se destaca quizás esta figura en el sentido de esa fortaleza que tiene dicho animal. Y se reconoce eso. Y de esa manera lo ve su padre, no como alguien que no puede avanzar, no como alguien que no puede hacer algo próspero, sino justamente como alguien por esa fortaleza. Y es también interesante porque en un texto, bueno, en unos va a decir veía, sí, pero aquí en la Reina Valera dice, cuando vea lo bueno en el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá a largo trabajo. A partir de esto, ¿qué podemos ver? Podemos ver cosas muy interesantes y podernos darnos cuenta de cosas muy interesantes. Aprendemos acerca de ser laboriosos, justamente por esa situación de someterse. Aprendemos la capacidad para llevar cargas, ¿no? Porque él es robusto y dice que descansa entre sus dos alforjas. Y las alforjas son aquellas bolsitas que se colocan justamente para poner la carga, pero este descansa sobre sus alforjas. Y también nos lleva a reflexionar en cuanto a la disposición de servir. Y es justamente interesante, ¿y por qué digo esto? Porque no solo en un servir de darse, de someterse, como dice el texto, sino en un servir de cuidado y de defensa. A Isaacar le fue dado uno de los valles más fértiles de aquel momento, y un valle que le demandaba cuidarlo, todo lo que implica el cuidado del valle, un valle que también le demandaba defenderlo de manera apropiada. Por eso era robusto. Y entonces aquí es cuando lo podemos comparar, ¿sí? O podemos llevarlo justamente a ese pensar de cuando él ve ese campo, ¿sí? Se dispone, dice, a doblar el hombro para llevar la carga y sometérselo al trabajo. Y si lo traspasamos quizás a nuestro tiempo, si lo queremos ver desde nuestra perspectiva, pues entonces podemos reflexionar en ese sentido de que también podemos nosotros ver, tenemos un campo, tenemos una mies que está madura, dice el texto, y que justamente necesita obreros.
Y entonces cuando ve poder tener esa disposición de ser capaces de llevar carga, de disponernos a servir, ¿no? Y de servir en ese cuidado, en esa defensa, en tener y en someternos, dice así, al arduo trabajo, en poder identificar esa mies y verlo como un campo bueno, como un terreno agradable, así como en un momento nosotros también, alguien nos vio como si fuéramos un terreno bueno y agradable, y se dispuso a realizar un arduo trabajo con cada uno de nosotros y a todo lo que le demandaba poder hacerlo. Y también justamente relacionado con esto, llamado a la sabiduría, porque tuvo la capacidad de evaluar, dice, cuando vea lo bueno y de elegir lo mejor, sin que obviamente eso implique dejar de lado el esfuerzo y el trabajo duro. Saber identificar esos lugares, elegirlos, pero también saber que nos va a demandar trabajo duro. Doblará su hombro para llevar la carga, dice el texto, y se someterá al arduo trabajo. ¿Qué más podemos aprender? Aquí tenemos otra vez el problema de la diapositiva. Perdón, no sé qué ocurrió el día de hoy con mis diapositivas. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué más podemos aprender? Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Zabulón y de Isaacar. Que los de Zabulón prosperen en sus viajes, que los de Isaacar prosperen en su casa. Ellos convocan al pueblo a la montaña para ofrecer allí sacrificios apropiados. Sacan provecho de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos de la arena. Su entendimiento, el entendimiento de Isaacar, ¿sí? No era solamente de su tribu, no era solamente intelectual, ¿sí? No solamente era eso de poder ver el espacio, de poder desplazarse bien, sino que también involucraba un discernimiento espiritual, ¿sí? Un discernimiento espiritual. Y nosotros como iglesia necesitamos cultivar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque ellos convocaban el pueblo a la montaña. Cuando se habla acerca justamente de estas reflexiones o de estas convocatorias en la montaña, era porque se consideraban en esos lugares altos estaba la presencia. Y entonces ellos tenían esa posibilidad, ¿sí? De poder cultivar ese espiritual, de discernirlo correctamente espiritual. Y nosotros también necesitamos eso, ir cultivando la vida espiritual. Porque les decía esto, prosperen en su casa. Porque también debemos encontrar alegría y propósito en nuestras actividades internas, en nuestras actividades como familia, en nuestras actividades como comunidad incluso. ¿Sí? Por eso es interesante porque a Saúl le dice, prosperen en sus viajes, en todo lo lejano, lo externo. Pero Isaac le dice, prosperen en su casa. Cultiven lo interno, cuiden de sus contextos inmediatos, cuiden de sus familias, abracen sus comunidades de fe. Y a través de eso también, ¿sí? Debemos ser una comunidad unida que invite justamente a esos otros a que a la presencia de Dios. Y también nos enseña Isaac reconocer y dar gracias por aquellas bendiciones que recibimos de parte de Dios. Dice el texto, sacan provecho de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos en la arena. Entonces podemos ver aquí cómo hay esa relación recompensa, tierra fértil. Tierra fértil que les demandaba un esfuerzo y un sometimiento al trabajo duro. Y así también les enseñaban que debían prosperar dentro de sus contextos, que se volvieran ese testimonio dentro de lo cercano,
para que así cuando convocaran a los demás a la montaña puedan dar un sacrificio apropiado. Y toda esta entrega, toda esta situación de devoción, de seguir, de poder hacer las cosas de la manera apropiada, los llevaba ¿a qué? A sacar provecho de aquellas riquezas del mar y de los tesoros escondidos en la arena. ¿Qué más podemos aprender acerca de esta tribu? Vamos a ver si las diapositivas me acompañan. No, definitivamente no. Definitivamente no. Continuamos desde aquí. Y aquí viene la siguiente parte que también quería analizar. Y aquí es justamente lo que dice Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho, dice el texto, seguían todos sus hermanos. ¿Sí? Todos sus hermanos. Primeramente, ¿qué podemos también aprender de esto? Conciencia. La tribu sabía qué hacer, justamente porque comprendía los tiempos. Es decir, observaba, se informaba, accionaba y oraba. Cosas que también nos son demanda actualmente a nosotros. Debemos ser conscientes de todos los aspectos de nuestra sociedad. Debemos poder discernir los tiempos. Debemos poder comprender los tiempos. ¿Y cómo vamos a comprender esos tiempos? Observando, informándonos, accionando y orando. Justamente aquí en el Ecuador estamos en un momento de tensión muy, muy fuerte. Y debemos como iglesia poder responder a los tiempos. ¿Qué más podemos darnos cuenta aquí? La oportunidad. Conocer los tiempos, como dice el texto, le permitió a la tribu de Isaacar actuar apropiadamente y en el momento justo. Y debemos como iglesia esforzarnos. ¿Por qué? Por tener respuesta a los tiempos. Hay ocasiones en que nos encasillamos tanto, ahí sí nos ponemos como el burrito, pero necios, en ciertas situaciones que no queremos atrevernos a verla más allá, informarnos más allá. Entonces justamente nos demanda eso. Eran entendidos en los tiempos y por eso sabían lo que había que hacer. Y si queremos responder a este tiempo, pues debemos conocerlo y ver justamente esa oportunidad para dar respuesta, las respuestas que necesitan en este momento. Aplicación práctica. ¿Sí? Sabía lo que Israel debía hacer. Perfecto. Entiendo. Conozco. Pero ese conocimiento debe trascender a la práctica. Por eso dice el texto, sabían lo que Israel debía hacer. Debemos también nosotros, perfecto, entendido, mi mente ha sido abierta, comprendo que debo amar a Dios sobre todas las cosas, entendido que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, pero ¿cómo lo plasmo? ¿Cuáles son esas acciones prácticas que hacen evidente mi entendimiento? ¿Cuáles son esas situaciones que hacen evidente que hacen que quienes están dentro de mi comunidad, que quienes están en mi cercanía prosperen y que sepan lo que se debe hacer? Entonces también esta tribu nos invita a aplicar de manera práctica.
todo ese entendimiento que estamos obteniendo, todo ese entendimiento que recibimos cada vez que estudiamos la palabra, todo ese entendimiento que recibimos cuando el Espíritu mismo nos abre en alguna situación de nuestra vida. Y obviamente la influencia en otros. Porque es interesante, dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El entendimiento de la tribu de Isaacar influyó en el resto de Israel. ¿Por qué? Porque justamente los buscaban para hacer una guía. Cuando como iglesia, como cuando cuerpo de Cristo, podemos justamente demostramos ese entendimiento, esa sabiduría, pues vamos a ser una guía para nuestras comunidades. Vamos a ser esa luz para el mundo que dice el texto. Y es importante que también podamos tener y comprender esta situación. Nuestro entendimiento debe evidenciarse en acciones. Esas acciones, esas cosas concretas que hagamos con nuestra comunidad son las que van a ser esa luz que traiga cada vez más a sumarse a nuestra, vamos a decirlo así, a nuestra tribu, como la tribu de Isaacar que fue creciendo en número cada vez, de personas listas y preparadas, como dice el texto, para la guerra. En este caso, tal vez obviamente no esperamos una guerra cuerpo a cuerpo física, pero sí tenemos guerras espirituales, tenemos diversas situaciones. Necesitamos que cada vez así mismo vaya creciendo, vaya aumentando el número. Y eso es lo que nos enseña la tribu de Sacar. Y principalmente me quedo justamente con el texto que destaca crónicas acerca de ellos. Bueno, aquí dice 200 de sus principales como un número representativo. Entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y que sus dichos seguían todos sus hermanos. Qué bonito sería que a la iglesia de hoy también se la reconozca como una iglesia que entiende los tiempos, que sabe lo que el pueblo de Dios necesita hacer y que puede guiar a otros a ser como burros robustos, ¿no? Quizás suene muy tosca la palabra de burros robustos, pero justamente hacer burros robustos que puedan descansar en sus alforjas y que cuando vean esa tierra puedan responder de manera agradable, se dispongan a doblar su hombro y a someterse a ese trabajo duro. Un trabajo duro que, como recordamos su nombre, va a tener recompensa. Un trabajo duro que va a tener recompensa. Y que puedan decir justamente 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Muy bien, voy a dejar de compartir para poder escuchar sus opiniones.